Ale, ale. El disco, las canciones, las letras, todo está en ese trabajo, un trabajo de recopilación que han realizado los hermanos Cuco y Luisa Pérez. Luisa y Cuco Pérez. Tanto monta, monta tanto. Porque los dos, mano a mano, habéis realizado un trabajo, yo no sé si titánico, pero sí que un trabajo que ha llevado tiempo, ha llevado quizás muchas horas de investigación, seguramente sí. No ha sido tan titánico porque, bueno, como dice el refrán o el dicho, sarna con gusto no pica, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido una bendición hacer este trabajo porque nos hemos reencontrado con todo lo que vivió nuestra madre, ¿no? Entonces, hemos encontrado gente que vivió las mismas experiencias que ella y que nos han cantado esas mismas canciones que ella nos cantaba cuando éramos pequeños. Canciones que nosotros no sabíamos de dónde venían, pero que en casa las oíamos y se te fueron quedando, y que estos hombres que hemos encontrado por Francia, en el sur de Francia, incluso en Internet o incluso en México, al cantarnos estas canciones, pues eso, nos hemos quedado sorprendidos de que eran las mismas que lo que oíamos en casa, ¿no? Y que no se oían en la radio, lógicamente. Un trabajo de investigación, Luisa y Cuco, lo habéis llevado a cabo y me imagino que vuestra madre, aparte de ese legado de canciones, también os contaría un montón de experiencias, de historias, porque estas canciones en realidad lo que recogen es la vida de los exiliados republicanos que tuvieron que irse a los campos de concentración franceses, que tuvieron que reiniciarse, reinventarse allí, intentar llevar, entre comillas, una vida normal. ¿Cómo era esa vida? ¿Qué os queda de ese legado de vuestra madre? Bueno, desde que nosotros vivíamos en casa desde chiquitines, mi madre nos recordaba cosas, nos cantaba las canciones y sobre todo, claro, había anécdotas porque habían pasado mucho hambre, relacionadas con la comida, por ejemplo, diaria, ¿no? No me tiréis un cacho de pan, no me tiréis, que yo con el hambre que yo he pasado, no, aquí no se tira nada. Y bueno, todo eso pues lo hemos heredado. 3 años por allí daban para mucho, entonces daba hasta para escribir las penurias y calamidades que pasaban, también con cierto sentido del humor, porque quizá es lo único que tenían, ¿no? Y cantaban esas canciones, se las inventaban, las cantaban en grupo y era un poco pasar un poco el tiempo que estaban allí, por lo menos olvidando un poco el día a día duro, amargo y con muchas penalidades. Vosotros sois hijos y nietos de exiliados republicanos y os ha quedado mucha historia detrás, mucha historia porque en realidad a través de vuestra madre, a través de vuestros antepasados, habéis conocido las penurias, toda la experiencia que ellos han tenido. Yo recuerdo una entrevista que hice a vuestra madre, como me contaba cómo llegaron a Francia, porque lo tuvieron que hacer prácticamente a pie y a escondidas. Ujú, Ella era muy pequeña ujú. y recuerdo que fue bueno, un testimonio tremendo, te ponía los pelos de punta. Sin embargo, qué gente tan valiente y cómo realmente sobrevivieron a todas esas penalidades, Sí. ¿verdad que sí? Ujú. Os ha quedado, por lo tanto, el legado de vuestra madre, pero no obstante, vosotros habéis realizado, habéis intensificado este trabajo recopilatorio y ello os ha llevado a viajar. ¿Dónde habéis viajado? ¿Con quién habéis contactado? El primer viaje que hicimos lo hicimos con ella, porque ella siempre nos había dicho, tenemos que ir a aquellos sitios donde yo estuve de pequeña y me gustaría volver. Su visión siempre era una visión de niña. Ella tenía 7 años cuando salieron por la frontera, que efectivamente salieron andando, pasaron los Pirineos andando. Mi abuelo los bajó a rastras porque era cojo. Tuvieron que atravesar los montes hasta llegar a territorio francés. El primer viaje que hicimos fue con nuestra madre y lo hicimos un poquito a la aventura. En 2003 el GPS no era tan sofisticado como ahora, que ponías cualquier cosa y rápidamente te enviaba allí. Lo único que teníamos era que mi madre sabía las ciudades por donde fueron pasando y los lugares donde estuvo los recordaba por la situación, ¿no? Ella recordaba que había una arboleda o que había una laguna o que había un camino, y por medio de esas pistas al final dimos con los sitios donde ella había estado,
y algunos permanecen muy parecido como estaban antes, otros han cambiado mucho, ¿no? Primero estuvimos en Busansé, la primera parada que hicimos, y Busansé es un pueblecito en Francia que tiene la Vieille Église, la iglesia antigua, que es donde mi abuelo daba clase a los refugiados españoles y a los niños, les enseñaba francés, pero el que más está absolutamente como estuvo es el campo de Ribesaltes. El campo de Ribesaltes son hectáreas y hectáreas de barracones que permanecen todavía allí. Entonces el gobierno francés ha hecho ahora un memorial, ha acondicionado una parte de ese campo y ha hecho un museo donde se explica el periplo que tuvieron los españoles, porque allí en el campo de Ribesaltes no solamente hubo españoles, también hubo gitanos, hubo judíos, hubo incluso prisioneros alemanes. Entonces, bueno, el memorial trata de todo eso. Un sitio donde en verano te achicharras y en invierno pasas muchísimo frío y hay un viento continuo. Hay viento continuo, Se sobrecoge uno cuando llega a esos lugares. totalmente. A nosotros nos tocaba por la familiaridad, ¿no? Porque allí estuvo nuestra madre y eso, quieras que no, te sobrecoge mucho. Yo he estado, por ejemplo, yo estuve en Dachau, en el campo de concentración, y después de estar allí tienes varios días que no levantas cabeza. O sea, es cuando entras en ese sitio, se apodera de ti una energía mala. O sea, notas que ahí pasaron cosas terribles, ¿no? Pues en el campo de Ribesaltes nos pasó más o menos lo mismo. No fue tan cruel como eran los campos de concentración alemanes, ¿no? Allí no eran campos de exterminio, pero eran unos campos donde la gente lo pasaba muy mal y donde finalmente en el año 42 de allí ya se llevaban a los Refugiados. refugiados, ya se los llevaban a Auschwitz. Es tremendo cómo pudo salir vuestra madre con sus familiares, porque vuestra madre era una niña, cómo pudieron escapar de esa situación. Pues mi madre y mi abuela estaban en un barracón y a los hombres y a los niños, a partir de 16 años, les ponían en otros. Hubo una noche que separaron a los niños de mi madre. Mi abuelo estaba en otro, claro. Los separaron, se los llevaron al islote de los judíos, porque eran islotes, y claro, mi abuela eso ya cogió cierto mosqueo, dijo, aquí no puede ser, esto va a pasar algo. Claro. Entonces una noche se presentó en el barracón y dijo, mira, yo me llevo a mis hijos por encima de mi cadáver, pero mis hijos se vienen conmigo. Y los logró sacar. Decidieron mi abuelo y mi abuela volver a España porque, claro, la situación estaba cambiando hacia otra historia peor. Entonces volvieron a España mi abuela con los niños, con mi tía Blanca, que nació allí, y meses más tarde volvió mi abuelo cuando le llegó una carta de mi abuela de aquí de Segovia ya que podría regresar, que no había represalias, todo eso en clave para que él supiera que podía regresar, era una clave de la niña está bien, no temas por su salud. Qué tremendo. Vuestra madre recuerda eso, me imagino, cuando ha hablado con vosotros, ¿cómo lo recordaba ella? Porque era una niña. Los recuerdos que tenía eran recuerdos más bien felices, porque cuando eres una niña, la infancia no te la quita nadie, y ella tenía allí sus amigos y sus amigas que aunque pasaban hambre y aunque pasaban frío, pero jugaban y tenían una vida de niños, ¿no? ¿Vuestra madre conservó en vida contacto con algunas de las personas, con algunos de los refugiados con los que coincidió? Pues no, no porque todo esto fue olvidado. En casa nos contaba cosas así y bueno, como eres un niño tampoco estás tan concienciado, ¿no? Bueno, te contaba cosas tu madre que había pasado y hasta que no eres mayor no eres consciente de todo eso. Lo único que cuando volvimos a Francia a hacer por segunda vez otro viaje con toda la familia, entonces ya sí que fuimos a Ribesaltes, que ya se estaba empezando a hacer un memorial. Entonces hacían unos encuentros todos los años donde acudían antiguos refugiados y de otros sitios y entonces allí contactamos ya con gente, pero que estuvieran allí a la vez que ella,
Ha sido ahora nosotros cuando... La recopilación que habéis hecho es gracias a la gente con la que habéis contactado, porque ellos eran juglares. Es decir, los refugiados lo que hacían era adaptar sus letras, las letras que en realidad lo que hablaban eran de sus experiencias allí, de sus vivencias, las adaptaban a las coplas que se escuchaban. Exacto. Porque era lo que se escuchaba en la moda de aquella época, ¿no? En aquella época eran tangos, habaneras, cuplés, zarzuelas, y entonces era lo que conocían y lo que hacían era cambiar la letra a esas canciones y cantaban y contaban lo que les estaba pasando, que en muchos casos tienen un sentido irónico muy especial. No sé si es algo muy español o es algo inherente al ser humano, pero cuando lo estás pasando muy mal, el hecho de hacer canciones irónicas te quita un poco hierro a a la situación, ¿no? Es decir, que no están exentas de humor, ni mucho Ni menos. mucho menos. Hay algunas que son de verdad muy humorísticas, muy irónicas. Mm. Y también supongo que denunciarían la situación. Había Sí, canciones protesta, de denuncia, dentro de ese humor y de esa ironía que era la que mantenía, sobre todo, pues un poco la vida tan dura que ellos vivían. se nota la amargura que sienten, ¿no? Primero porque han dejado España. Al principio te hablan de que dejan España, no saben cuándo van a volver. Luego ya te hablan de que están pasando lo fatal, hambre, frío, enfermedades. Llega la guerra europea y lo van a pasar peor todavía. Entonces, todo son, vas notando la inquietud por la edad de las canciones, digamos, ¿no? Cronológicamente, Eso por las es. canciones, te vas dando cuenta de las inquietudes que Sí, iban es como un teniendo. testimonio histórico. Exacto, exacto. Es que es eso. Hay una frase de Emilio Silva, que es el que nos ha hecho el prólogo del libro, que dice que la música es la caja negra de la historia. Canciones que habéis recopilado en este disco libro, Ujú. porque en realidad hay mucho material, mucho contenido. ¿Cuántas canciones hay? Pues hay 13 canciones en el disco. Hemos contactado con muchos viejitos, ¿no? Porque algunos tienen Claro. ya 100 años. Y algunos solamente se sabían un verso, se sabían un poquito de una estrofa. Entonces, Qué con eso, curiosos, las interpretaban ellos, las sí, cantaban. sí, sí, las cantaban ellos. De hecho, en el disco hemos dejado un tema donde se les oye a los propios protagonistas cantar esas canciones, ¿no? Entonces se sabían un trocito, un verso, una pequeña estrofa, con eso íbamos a otro y al oírlo era como tirar del hilo. Y de repente lo oía y se acordaba de alguna cosa más. Pero en algunos casos no hemos dado con la canción completa y aunque sí que están escritas en el libro, algunas Sí. canciones que no hemos encontrado la música completa, en Es el- decir, habéis respetado las letras y lo que habéis hecho es musicarlo, ¿no? Poner la melodía. Totalmente, claro, es que si no, no tendría sentido. O sea, era lo que ellos cantaban, lo que ellos, era su día a día de las vivencias que tenían, lo que sentían, sus desahogos. ha sido muy emocionante y muy gratificante, las dos cosas. Lo hemos pasado muy bien, Y con también mucha muy mal, emoción, a lo mejor, ¿no? muy mal, que nos hemos emocionado muchas veces con Claro. ellos, porque hablar con ellos, de repente se ponían a cantar una canción y se ponían a llorar, porque hacía tiempo que no las cantaban, ¿no? Y además es una parte de la historia que aquí en España se conoce poco, porque hay estudiantes, hay universitarios que no lo saben. Y es un episodio de la historia de España que está ahí silenciado. Las personas que están vivas, aquellos que tuvieron esta experiencia en los campos franceses, los republicanos españoles, los más mayores, ¿cómo viven ahora en la actualidad esos recuerdos? ¿Es gente que se siente reconocida o se siente olvidada? Se siente olvidada. Que ellos se han sentido olvidados y se han sentido solos. O sea, no se les ha reconocido. En España no se les ha reconocido nada a los que se fueron. Y el hecho de que nosotros hayamos hecho este trabajo, de verdad están súper agradecidos con nosotros. Claro que sí. ¿Y cómo ha sido acogido vuestro trabajo ahora, actualmente? Cuando parece que la memoria histórica, entre comillas, esa memoria histórica, a veces ha sido olvidada o por lo menos no está siendo reconocida en toda su dimensión. Bueno, en mi opinión, que
yo creo que en algunos casos no gusta. No gusta porque parece que estamos volviendo otra vez a dar con el dedo en la herida y tal. No, sencillamente es un episodio de la historia que se recupera y se recuperan tantas cosas musicalmente que creo que esto es lo mínimo que se puede hacer por aquello, porque la música siempre perdura. ¿Qué diría vuestra madre si os escuchara ahora? Nuestra Si madre, escuchara esas canciones, ¿qué hubiera dicho vuestra madre? nuestra madre estaría encantada y muy orgullosa. de- Y vosotros estáis orgullosos de los resultados, porque están Sí, teniendo una acogida sí. extraordinaria. Hay mucha gente que verdaderamente tiene mucho interés por esto, porque, bueno, pues porque es todo un descubrimiento de repente, Y ¿no? es historia. Y es historia. Entonces, estamos encantados. Yo cuando hemos ido a Francia y hemos conocido a los que nos han cantado las canciones, de repente hay asociaciones de los refugiados y les hemos conocido, yo me he sentido como que de repente he conocido otra familia. Habéis hecho una gran labor de investigación, os ha llevado mucho tiempo, pero ha merecido la pena. ¿Vais a seguir editando trabajos en este sentido? Cuando desaparezcan estos viejitos, seguramente con ellos se va toda la memoria de estas canciones, sobre todo, salvo que los hijos o las generaciones siguientes las hayan aprendido y todavía podamos conseguir alguna canción más, ¿no? Pero la investigación siempre está abierta. O Claro. sea que Ujú. saldrán más canciones seguramente. Y no sé, quizá hagamos otro, no lo sé, en un futuro, ¿Os no lo queda sé. gente por conocer? De esto, Sí, sí. de esta historia, muchísima, Mm. muchísima. Ten en cuenta que hemos viajado mucho, sobre todo por el sur de Francia, pero hay muchísimos que se fueron a México. Ajá. Y en México es una asignatura que tenemos, ir allí, cantarlas, estas canciones, a los que se fueron de esos mismos campos, se fueron a México. O sea, tuvieron la suerte de que le cogieron, pudieron meterse en los barcos que se fletaron para ir hacia allá y tuvieron la suerte de ir a México y México, que les acogió con los brazos abiertos, también tuvo la suerte de llevarse a gente valiosísima de España. Este trabajo, el disco libro que habéis editado, ya está en la calle, es del dominio de toda Ujú. la gente, habéis dado recitales y lo podemos escuchar todos. Pero aquellos directamente implicados, aquellos refugiados que hoy son viejitos, como bien decías tú, que hoy son ya mayores, pero que sí que tienen pues sus hijos, sus nietos y que también han heredado esa historia por parte de los juglares, por parte de todo lo que ellos les han contado de sus vivencias. ¿Qué os ha dicho toda esta gente a raíz del trabajo que vosotros habéis realizado? Porque ese sí que es un público especial. Bueno, como te decía antes, es que están emocionadísimos porque es algo que no se esperaba en ningún caso. Y como ha dicho Cuco, es que algunos se acordaban de una estrofita y entonces al tirar del hilo, ellos mismos han ido ilusionando, cantando. Yo creo que es algo que no se debe olvidar, ¿verdad? La historia está ahí, nuestro pasado es el pasado, pero es una vivencia que hemos tenido y no podemos borrarlo. Sí, además me gustaría decir algo que antes lo ha apuntado Luisa, y es que nosotros este trabajo lo hacemos desde un sentido histórico. Hay gente que piensa que con esto queremos reabrir heridas y no es eso, ni mucho menos. Justamente haciendo este trabajo, las heridas se cierran. Y la gente que va a los conciertos, la gente se va encantada de oír este concierto. No damos ningún meeting, ni mucho menos. Contamos la historia como era, Claro. ¿no? La historia como fue, además de primera mano, porque es la historia de nuestra familia. Y además se comprende a estas personas que se han sentido olvidadas en muchas ocasiones. Pues se han sentido olvidadas completamente. Y nosotros, pues hemos hecho esto, que creo que es un trabajo muy bonito, pero yo creo que debería de haber otros que deberían de hacer quizá más justicia en eso, ¿no? Ese silencio, ese olvido que se ha tenido, que para otras cosas no se han olvidado. Hablando de la memoria histórica, me parece una vergüenza que el gobierno,
una vez aprobada la ley de la memoria histórica, se ensanche el pecho diciendo que no da ni una peseta para la memoria histórica. A mí eso me da verdadera vergüenza. Cuando hay miles de familias que tienen a sus muertos tirados en las cunetas y en las zanjas y no cuesta nada sacarles de las zanjas, darlos una sepultura y que sus familias los tengan. Y creo que eso debemos de recordarlo y decirlo siempre. Hasta que esa gente no salga de las zanjas, aquí no puede haber una reconciliación. Ojalá que se superen todos estos obstáculos y por lo menos vosotros habéis puesto no un granito de arena, yo creo que habéis puesto mucho de vuestra cosecha con ese trabajo de investigación tan exhaustivo que habéis llevado, con ese respeto que lo habéis hecho, porque habéis respetado las letras tal cual, vosotros habéis puesto la música, pero realmente las letras son las que ellos cantaban, las que ellos hacían, contando sus vivencias y contando sus experiencias. Y prácticamente la música también hemos sido bastante fieles, salvo que fuesen canciones muy conocidas, como alguna copla que era muy conocida, como La Bien Pagá, que cuando nos la cantaron estaba muy desvirtuada, pero sí que se sabía que era La Bien Pagá. Entonces nosotros lo hemos tocado más o menos con el aire de La Bien Pagá. Y lo que hemos hecho en algunas canciones que no sabíamos, lo único que nos cantaban era la melodía, ha sido armonizarlas como hemos entendido que podía ser. Pues Luisa, Cuco, muchísimas gracias. Sí que me gustaría una estrofita, alguna que se os haya quedado grabada porque especialmente os haya llegado dentro o por su significado especial. Yo sé que todas, desde luego, tienen su significado, todas tienen su sentido, porque es la vida de miles y miles de refugiados, pero alguna en especial que os haya llegado. A mí la del llanto del campo de Orleans. Soy un pobre huerfanito porque era muy chiquitito cuando a mis padres perdí en aquel aciago día que una bomba destruía la casa donde nací. Me falta el consuelo que precisa un niño, me falta el cariño que una madre da. Muchísimas gracias, enhorabuena, tienes una voz fantástica y también tú como músico, Cuco, insuperable. Muchísimas gracias a los dos por este testimonio tan importante y tan emocionante. Muchas gracias a ti por dejarnos poder contar todo esto. Pues sí, muchas gracias. Gracias.